Ya. Buenos días, tardes o noches, docentes. A este grupo le corresponde el tema del escurrimiento superficial. Está conformado por mi compañero Michael Correa, Daisy Ramírez, Andrés Villazón y mi persona, Carol Guerra. A continuación le dejaré hablando con mi compañero Mike. Ahora, muy buenas. El tema que nos corresponde es el escurrimiento superficial. Pero antes de conocer el concepto o a qué se refiere, debemos conocer el concepto de qué es escurrimiento. Si dice que escurrimiento se refiere al flujo o movimiento del agua a través de la superficie o a través de un sistema, ya sea de la superficie o bajo de esta. Este término se describe como el agua que se desplaza en el entorno, ya sea una forma de escurrimiento superficial sobre la superficie o como escurrimiento subterráneo a través de capas de rocas o suelos porosos. Ahora muy bien, como ya había mencionado, el tema que nos corresponde es el escurrimiento superficial. Se dice o este se refiere a que es un proceso en el cual el agua fluye sobre la superficie de la tierra en lugar de infiltrarse en el suelo. Este fenómeno sucede debido al proceso de precipitación, ya sea como lluvias, nieve, granizos, etcétera, todo tipo de fluido que caiga sobre el cielo o sobre los deshielos. Y en que estos no pueden ser absorbidos por el suelo debido a diversas razones, como la saturación del suelo, la impermeabilidad, la presencia de superficies impermeables como pavimentos o las pendientes pronunciadas. Ahora muy bien, este, el agua o bueno, el escurrimiento superficial, el agua que forma parte de este escurrimiento sigue la topografía del terreno y fluye hacia áreas más bajas como arroyos, ríos, lagos, océanos o sistemas de drenaje urbano como alcantarillados y, y acueductos. Bueno, ahora, y desagüe, disculpe. En el camino, el escurrimiento superficial puede recoger sedimentos, nutrientes y contaminantes, lo que lo convierte en un proceso importante en el ciclo del agua y en el transporte de la materia a través de los paisajes. Mejor. Ahora, muy bien, ¿cómo se origina el escurrimiento superficial? Como ya sabemos que el escurrimiento superficial es aquel movimiento del agua que fluye sobre la superficie de la Tierra y que esto es debido a que no logra infiltrarse sobre el suelo, debido a diversas razones que ya había mencionado. Ahora muy bien, hay dos tipos de fenómenos de escurrimiento superficial. En este sería uno el fenómeno natural y de escurrimiento natural y el otro sería de escurrimiento urbanístico, por decirlo así. Ahora muy bien, por lo cual origina varios tipos de escurrimiento superficial. Uno de los factores que origina este escurrimiento superficial sería la precipitación, que nomás que es, generalmente comienza, bueno, un escurrimiento superficial generalmente comienza, ya como ya sabemos, por precipitaciones o por deshielos, ya sea como lluvias, nieves, granizos o cualquier otro fluido que cae del cielo. Cuando llueve, el agua cae sobre la superficie de la tierra y este comienza a acumularse, así formando los cuerpos de agua. Otro fenómeno, otro factor que origina este escurrimiento superficial sería la infiltración, que esta es la capacidad de infiltración que tiene el suelo y que este depende de la porosidad, la textura y el contenido de humedad. El suelo, con una alta capacidad de infiltración, el agua puede penetrar y recargar los acuíferos subterráneos. Como ya sabemos, Valledupar es famoso por tener muchos acuíferos subterráneos, pero debido a la urbanización, esto ha sido impermeabilizado por las áreas de pavimentación, por lo cual se han formado
no han sido adecuadamente suministrados estos acuíferos subterráneos. Ahora, muy bien, continuando con el tema, se dice que esta infiltración, que sin embargo en suelos saturados o impermeables, la infiltración se reduce y, y más agua se convierte en escurrimiento superficial. Otro factor sería la urbanización y superficie impermeable. En esta, el área urbana o las superficies impermeables, como los pavimentos y los techos, limitan la capacidad de infiltración del suelo, por lo cual aumenta el escurrimiento superficial, como ya sabemos. Este a menudo conduce a problemas de inundaciones en áreas urbanas, por lo cual se debe tener un adecuado sistema de alcantarillado o de drenaje. Ahora, muy bien, otro factor sería la descarga. Finalmente, el escurrimiento superficial se descarga estos cuerpos de agua en ríos, lagos, océanos o se infiltran nuevamente en el suelo si las condiciones la permiten, obviamente. En áreas urbanas, el escurrimiento puede terminar en sistemas de alcantarillado, como ya había mencionado, y en última instancia en plantas de tratamiento de aguas residuales. Ok, ahora muy bien, la diferencia entre escurrimiento directo y escorrentía. El escurrimiento directo es lo mismo que escurrimiento superficial. Este tiene como concepto que se origina cuando la precipitación, como la lluvia, cae sobre la superficie y no puede ser absorbida sobre el suelo debido a diversos factores, por lo cual fluye directamente sobre la superficie hacia cuerpos de agua o zonas más bajas. Esto es debido a la pendiente. Todos sabemos que la pendiente es el nivel de inclinación que tiene el suelo o la superficie. Ahora, muy bien, el término de escorrentía es un término más general porque abarca todo tipo de fluido, ya sea escurrimiento superficial, escurrimiento subterráneo, escurrimiento de contaminantes, de nutrientes, todo tipo de, de movimiento del agua. Como el concepto lo dice, ya sea puede ser directo o indirecto y que incluye todos los flujos de agua superficiales, de todos los flujos superficiales de agua, ya sea, y estos pueden provenir de diversas fuentes, ya sea precipitaciones o los deshielos. Bueno, factores que afectan el escurrimiento superficial. El escurrimiento superficial se ve afectado por una serie de factores naturales y antropogénicos que afectan cómo el agua se mueve sobre la superficie terrestre después de una precipitación. Entre estos factores tenemos lo que es la pendiente del terreno. Pendientes pronunciadas generan un mayor escurrimiento, ya que el agua no tiene tiempo suficiente como para drenarse en el terreno. Se puede decir que cuencas grandes y alargadas tienen un mejor escurrimiento superficial. El agua corre sobre su superficie de manera rápida y constante. Y cuencas que son pequeñas y compactas no tienen este seguro, pues en algunas partes llegan hasta a situarse en un solo lugar y hasta drenarse hacia el suelo. Otro factor vendría a ser lo que es la vegetación. Esta actúa como un amortiguador. Esta frena las corrientes de agua, pues las plantas, las raíces de estas, van reteniendo lo que es los líquidos, el agua, y van reduciendo el escurrimiento superficial. La deforestación y el aumento de la urbanización aumentan lo que es la escorrentía al eliminar la vegetación y aumentar las áreas de pavimentación. La permeabilidad del suelo y el tipo de suelo. Ambos van en sí de la mano, ya que la permeabilidad del suelo
o sea, las áreas que tienen baja permeabilidad, tienden a ser de un tipo de textura, ¿ya? Pues el agua, estas no permiten que el agua se filtre fácilmente. Por ejemplo, texturas finas como las arcillas no permiten que el agua se filtre, sino que apoyan lo que es el escurrimiento superficial. Pero áreas que tienen una textura mucho más gruesa, como las arenas, propician, o sea, ayudan a lo que es la escorrentía. La precipitación. Cuando hay más lluvias y son más intensas durante cierto periodo de tiempo, habrá mayor escurrimiento superficial, debido a que el suelo tiende a saturarse. Podemos pensar en el suelo como un tipo de esponja. Esta tiene una cantidad de agua que puede absorber. Una vez llegada a ese límite, va a ocurrir lo que es el escurrimiento superficial, ya que el agua comenzará a moverse ya hacia las áreas más bajas, ¿ya? Otro factor que no incluimos acá, pero es muy importante, es el cambio climático, ya que variaciones entre los patrones de lluvia, temperaturas y eventos climatológicos extremos pueden alterar la calidad y la distribución del escurrimiento superficial en una región, ya que pueden ocurrir eventos en ciertas regiones que normalmente no ocurrían, o intensificar aquellos sucesos o fenómenos que ocurren en ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos lo que es el fenómeno del niño o de la niña, que hay momentos en donde la escasez de agua se ve bastante prolongada, o las precipitaciones que ocurren durante un tiempo son muy pocas, o lo contrario, que ocurran precipitaciones muy intensas, lo que aumenta en sí la cantidad de escurrimiento que hay en una región. El entendimiento y análisis de estos factores son cruciales para la gestión adecuada del agua y la planificación urbana, y también la mitigación de las inundaciones y de la erosión. El escurrimiento se puede medir utilizando diferentes métodos, como pueden ser el pluviómetro, el cual se utiliza para medir la cantidad de precipitación, o sea, de lluvia que ocurre en una área específica durante un periodo de tiempo determinado. Aparte del pluviómetro, tenemos el pluviógrafo. Este mide la cantidad de precipitación igualmente, pero va haciendo una gráfica para poder analizar qué cantidad de precipitación ha ocurrido durante un periodo determinado de una forma mucho más fácil. Tenemos el caudilómetro. Estos dispositivos miden el caudal o flujo del agua de los ríos, arroyos y otros cuerpos de agua, permitiendo determinar la cantidad de agua que fluye en un momento dado. Estos instrumentos, una forma de decir cómo son, vendría a ser como una especie, en algunos, son como una especie de varilla que en un extremo tienen una especie de hélice o turbina, ¿ya? Que mide la cantidad de velocidad que tiene el agua, teniendo en cuenta la profundidad a la que es medida. Tenemos también las estaciones hidrográficas. Estas estaciones registran continuamente el nivel del agua, ríos y arroyos, lo que proporciona información sobre los cambios de escurrimiento a lo largo del tiempo. Como lo dije anteriormente, entre los factores que afectan el escurrimiento superficial, las estaciones hidrométricas, van midiendo los niveles a los que se encuentra el agua, o qué tanto escurrimiento superficial ha ocurrido en cierta área, por la cual, por lo general, hay un río, o si ha disminuido la cantidad de agua o la cantidad de precipitaciones. Tenemos también lo que son los modelos hidrológicos. Se utilizan para simular y predecir los escurrimientos utilizando datos meteorológicos, topográficos y otros parámetros nivelantes. Bueno, yo les hablaré sobre los tipos de escurrimiento superficial
Entre ellos se encuentran el escurrimiento laminar. Ocurre cuando el agua fluye de manera uniforme y suave sobre la superficie del suelo formando una lámina delgada. Escurrimiento en surco. Este se produce cuando el suelo se concentra y fluye en pequeños surcos o canales, formados en la superficie del suelo. Escurrimiento en ríos o arroyos, que este es donde se acumula y fluye en corrientes más grandes como ríos y arroyos antes mencionados que tienen un uso definido. Adelante les contaré sobre un ejemplo acerca de este tipo. Escurrimiento o cascadas en torrentes. Se da cuando el agua fluye rápidamente por pendientes pronunciadas generando una caída o cascada. Bueno, el escurrimiento superficial en la Sierra Nevada de Santa Marta se produce debido a las intensas precipitaciones que ocurren en esta zona montañosa. Las pendientes pronunciadas y la presencia de suelos poco permeables contribuyen a que el agua lluvia no pueda infiltrarse completamente en el suelo, lo que resulta en un flujo rápido de agua sobre la superficie, formando ríos y arroyos. Además, la vegetación y la cobertura forestal reducida en algunas áreas también pueden aumentar el escurrimiento superficial. Bueno, en la Sierra Nevada de Santa Marta se originan varios arroyos importantes debido a los escurrimientos. Algunos de estos ríos son el río Don Diego, el río Palomino, el río Buritaca, el río Ancho. Estos cuerpos de agua descienden sobre las laderas de la sierra y atraviesan diferentes ecosistemas, brindando importantes recursos hídricos para las comunidades que están cerca de estos cuerpos de agua. Bueno, bueno, yo les hablaré un poco de los hidrogramas que se encuentran para trabajar. En este caso, tenemos acá prácticamente unos gráficos en donde se refleja el comportamiento del caudal con respecto al tiempo. Aquí tenemos varios tipos de hidrogramas. Tenemos los hidrogramas de tormentas, hidrogramas anuales. También podemos trabajarlo con otros métodos que son estos, hidrogramas unitarios, del cual estos se utilizan para estimar las formas del hidrograma resultante de una precipitación en un punto de la cuenca. Tenemos el hidrograma unitario sintético, que se realiza para otros puntos dentro de la cuenca o para algunos similar. Bueno, aquí podemos ver dos hidrogramas que se forman teóricamente a partir de la misma tormenta que lo generó. Bueno, aquí como tal estaríamos dando como la diferencia de las barras de estos hidrogramas que se disponen para definir si la tormenta es más severa o no. Aquí lo vamos a explicar en el primer caso, en donde podemos ver que la tormenta precipita en una porción de la cuenca y aquí genera una curva en el hidrograma, la cual el pico se presenta un poco más alejado en el tiempo, como podemos ver. Bueno, debido a esto, a estas bajas condiciones, el escurrimiento tendría que formarse en esta zona que vemos acá y después escurrir hasta llegar al punto de salida de la cuenca, en esta parte. Aquí tenemos otro caso, en esta parte, en donde la precipitación se da de forma uniforme y constante en toda la cuenca. Y aquí prácticamente la curva es como simétrica. En este último caso, tenemos que las tormentas también se pueden dar de esta forma, desde el punto A hasta el punto B, y también pueden tener el movimiento del punto B al punto A.
Y aquí estaría el gráfico que se estaría dando con respecto a las tormentas que se dan en esa cuenca. Bueno, acá tenemos unas tablas que estas nos las aporta el USDA, que prácticamente es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Estas tablas, como tal, nos van a ayudar a resolver cierto ejercicio en donde nos pide el escurrimiento medio. Y por ende vamos a necesitar prácticamente las condiciones hidrológicas con respecto a los porcentajes que se presentan aquí de cobertura vegetal, en donde tenemos que si el porcentaje es mayor al 75% del área, entonces esa condición hidrológica la podemos considerar como buena. Cuando está entre un porcentaje del 50 y 75% regular, y cuando es menor del 50% es pobre o mala. Aquí tenemos otra parte, otra tabla, en donde también nos muestra la condición hidrológica, pero acá prácticamente nos las describen para entenderlo un poco mejor. Tenemos en malas condiciones, en condiciones regulares y en buenas condiciones. Ya de acuerdo o dependiendo al tipo de vegetación que se nos presente en el ejercicio. Tenemos la clasificación de suelos a efecto umbral de la escorrentía, en donde solamente tenemos 4 grupos, del grupo A hasta el grupo D. Aquí la infiltración la podemos considerar como rápida en el grupo A, moderada en el grupo B, lenta en el C y muy lenta en el D. Esa infiltración también se puede relacionar con el tipo de textura del suelo, ya sea arenosa, limosa y así sucesivamente. Y aquí tenemos el drenaje. De acuerdo a lo explicado anteriormente de los grupos de suelo hidrológico, también tenemos una curva numérica, que prácticamente vendrían siendo estos números que están acá. Dependiendo del ejercicio y lo que podamos encontrar ahí, nos vamos a ubicar en esta tabla. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar. Prácticamente esto hace parte de la descripción del método de curvas numéricas. Esto lo encontramos también en lo que nos proporciona la USDA. Aquí tenemos que Q es el escurrimiento medio por evento en milímetros. Tenemos que P es la precipitación efectiva por evento. La S, retención máxima potencial. Bueno, aquí tenemos esta ecuación, ya después la vamos a utilizar. Para que esta ecuación se cumpla, debemos tener en cuenta lo siguiente. Y es que si la multiplicación de 0,2 por la retención máxima potencial es menor a la precipitación que nos están dando en su momento, entonces sí podemos utilizar esa ecuación de caudal. Bueno, aquí ya tenemos esta ecuación que ya haría parte de la retención máxima potencial y esta Cn vendría siendo la curva numérica. Bueno, aquí tenemos el ejercicio. Dice, se tiene una zona en donde se registró una precipitación de 150,6 milímetros con un uso de suelo de pastizal de tipo silvestre. Aquí podemos ir viendo los tips para poder ir resolviendo el ejercicio. Cuando nos habla de tipo silvestre es aquel pastizal que no tiene ningún tratamiento, que no le echan leguminosa ni nada por el estilo. Con una cobertura arbórea de un 10% y del 40% de pasto. Este 40% lo podemos ubicar acá atrás en la tabla esta. Y ya podemos identificar que la condición hidrológica es pobre
o mala, de acuerdo a ese gráfico que nos dan ahí. Sigamos con el ejercicio. El suelo es un regosol calcárico. Esta palabra, regosol calcárico, prácticamente nos está definiendo de forma rápida el tipo textural del suelo y el tipo de pasto que se presenta en ese suelo. Entonces, esto prácticamente va relacionado con esta tabla. Y también lo relacionamos con el grupo B, ya que ese tipo de suelo va relacionado a un suelo franco-arenoso, franco-arcillosa-arenosa y franco-limosa. Bueno, siguiendo con el ejercicio, nos dice que tiene una profundidad de 1 metro y contenido de materia orgánica del 1%, por lo que podemos deducir, como ya había dicho, que el pastizal tiene mala condición hidrológica porque tiene menos del 50% de cobertura vegetal y pertenece al tipo de suelo del grupo B. Para iniciar el ejercicio, lo primero que debemos conseguir es esta ecuación, que prácticamente debemos buscar la curva numérica, que vendría siendo, debemos relacionar o buscar ahí en la tabla el grupo de suelo, que es el B y tiene una condición mala. Esta parte donde no tiene nada escrito significa que esa tierra o ese uso de suelo no tiene tratamiento. Nos ubicamos aquí en pastizales porque prácticamente estamos trabajando con pastizales que no tiene tratamiento, y aparte de eso la condición hidrológica es mala. Nos ubicamos acá en el grupo B y nos arroja una curva numérica de 79. Entonces la retención o el potencial máximo nos estaría dando 67,52. Para poder realizar o utilizar la ecuación de escurrimiento medio, debemos tener en cuenta esta parte. Y es que si la multiplicación del potencial máximo con 0.2 es menor a la precipitación que nos están dando acá, 150,6, entonces sí podemos utilizar la ecuación esta ecuación. Entonces hacemos lo siguiente, verificamos y prácticamente si nos da menor a 150,6, que nos da 13,504 milímetros. Entonces si cumple esa condición, procedemos a utilizar la ecuación para escurrimiento medio y reemplazamos y prácticamente nos da o podemos concluir que de la condición hidrológica que tenemos en ese suelo se tienen los 150,6 milímetros y por lo tanto se estarían escurriendo en toda esa cuenca 91,85 milímetros. Este sería el ejercicio con respecto al tema que nosotros explicamos.